pensemos dos veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zoom a la Noticia. Mi nombre es Yoli Ramírez. En nombre de Andrea Bernal les doy la bienvenida a Zoom a la Noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Venezuela. El ministro de Defensa de Venezuela cerró filas este jueves con Nicolás Maduro después de que Juan Guaidó se autoproclamó el miércoles como presidente interino del país sudamericano. La tensión está al máximo. Hasta el momento aumentó a 16 la cifra de muertos que deja la represión a las manifestaciones contra el líder del régimen. En el terreno internacional, el apoyo a Maduro y a Guaidó está dividido, por lo que hay incertidumbre ante una escalada de violencia. Alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. El debate: ¿se acerca el fin para el régimen de Nicolás Maduro? ¿Inició la transición? ¿Qué tan sólido es el respaldo de las fuerzas militares a Maduro? ¿Puede la comunidad internacional presionar la salida de Maduro sin el respaldo de la cúpula militar? ¿Puede haber un acuerdo sobre la mesa para negociar una salida pacífica, incluida la amnistía para Nicolás Maduro por parte de la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó? ¿Hasta dónde puede escalar la violencia en Venezuela? ¿Cuáles son los verdaderos intereses de Rusia, China y Turquía sobre Venezuela? Es lo que vamos a debatir hoy en Zoom a la Noticia. De esta manera comenzamos. Bienvenidos. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, un día después de que Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino, declaró su lealtad a Nicolás Maduro y condenó que la oposición quiera instaurar, según sus palabras, un gobierno alterno, hecho que calificó de peligroso, pues lo consideró parte de un presunto golpe de Estado. Ayer vimos un evento reprochable. Un señor levantando la mano nuevamente, autoproclamándose presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un asunto gravísimo que atenta contra el Estado de Derecho, atenta contra la paz de todos los venezolanos. Es aberrante lo que hemos visto en el día de ayer. Alerto al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra Constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, intervino en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde valoran los recientes acontecimientos en Venezuela. Dijo que el régimen del expresidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Pompeo pidió a los miembros reconocer a Guaidó y pidió protección para el presidente interino. Además, reiteró su advertencia al régimen contra el uso de la violencia. Estamos listos para apoyar los esfuerzos de la Asamblea Nacional, el pueblo venezolano y el presidente interino para restablecer la democracia y el respeto del Estado de Derecho en Venezuela. Asimismo, estamos listos para proveer asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela tan pronto como sea posible desde el punto de vista logístico. Hoy estoy anunciando que Estados Unidos está listo para proveer más de 20 millones en asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela. Como amigo del pueblo venezolano, estamos listos para apoyarlos aún más, apoyarlos a empezar el proceso de reconstruir su economía y su país a partir de la destrucción provocada por el régimen ilegítimo e incompetente de Maduro. Nuestro apoyo a las esperanzas y sueños de Venezuela son en gran comparación a los regímenes autoritarios de todo el mundo que se han alineado para apoyar al antiguo presidente Maduro, y no hay ningún régimen que haya ayudado más la tiranía del presidente Maduro como el de La Habana. Ahora, reunido con sus seguidores en el Palacio de Miraflores, Maduro reaccionó a la posición del gobierno de los Estados Unidos de reconocer como presidente legítimo encargado de Venezuela al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Anunció la ruptura de las relaciones con la Unión Americana. Además, reiteró que hay en marcha un plan para derrocarlo desde Washington. Pretenden gobernar a Venezuela desde Washington. Ustedes quieren un gobierno títere que lo manden desde Washington. Pretenden gobernar a Venezuela desde Bogotá.
Nos convertimos en esclavos de la oligarquía colombiana. Nunca se había visto tanta insolencia de la oligarquía colombiana, alentada por la derecha fascista, alentada por esta oposición sin rumbo democrático. Asimismo, Nicolás Maduro hizo un análisis del artículo 233 de la Constitución de Venezuela. Este es el mismo parte de la Carta Magna en la que Juan Guaidó sustenta su proclamación como presidente interino. Artículo 233. Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte. Estoy vivo, gracias a Dios, y por muchos años seguiré vivo. Su renuncia, jamás renunciaré a los compromisos con la patria. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. O su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. No ha habido juicio, no hay juicio y no ha habido sentencia de destitución. Los invitamos a responder a todos ustedes en las cuentas que aparecen en su pantalla. La pregunta, ¿se acerca el fin para el régimen de Nicolás Maduro? Pueden participar con el hashtag #SumMaduro. Para debatir este tema, saludo en Miami a Giovanna Quina, internacionalista, especialista en gerencia de crisis, y en Valencia, España, a Carlos Martínez, analista político internacional, licenciado en Derecho. Bienvenidos, gracias a ambos por acompañarnos. Comienzo con usted, Carlos. ¿Es un golpe de Estado o no? Pues es un intento de golpe de Estado, o podríamos decir es un pulso al Estado. No ha habido violencia, cosa que no tenemos todos que felicitar, pero sí que ha habido una autoproclamación fuera de las vías constitucionales y legales. En España, los partidos de la derecha, Partido Popular y Ciudadanos, que han apoyado esta autoproclamación, hace poco dijeron que era un golpe de Estado que un Parlamento elegido democráticamente, el Parlamento de Cataluña, declarara también una autoproclamada independencia de República Catalana. El Partido Popular y Ciudadanos dicen que eso es un golpe de Estado, cosa que no es verdad. Pero, sin embargo, han cambiado el criterio respecto a Venezuela. Yo creo que habría que ser rigurosos cuando hablamos de este tipo de temas, porque lo que no quiere nadie es que haya un conflicto que suba de tono. Y la sumisión al derecho es importante, y a la institucionalidad, aunque no la compartamos. A mí hay muchas cosas que no me gustan de mi país, pero no por ello voy a autoproclamarme ni presidente ni monarca de este país, por mucho apoyo exterior que tuviera. Por tanto, yo creo que es un intento de subvertir la legalidad constitucional venezolana, que es la misma que le da a este político la posibilidad de ser elegido a través de una asamblea legislativa que fue precisamente elegida en el marco constitucional que ahora se intenta derribar. Giovanna, ¿usted coincide? No, para nada. Gracias, Joely, por tenerme hoy en tu programa. En realidad, yo creo que aquí no se puede hablar de golpe de Estado. Aquí el único golpe de Estado se lo da el régimen de Maduro todo el tiempo a las instituciones que ya están bastante golpeadas en Venezuela. La legalidad es a la que se ve todos los días golpeada. La Constitución venezolana es la que se ve todo el tiempo golpeada por este régimen de Maduro. Y por primera vez en estos 20 años, desde que se inició el gobierno de Chávez, tenemos un piso legal donde el presidente interino Guaidó se proclama ante los cabildos que existen como figura legal en Venezuela desde el año 1810. Entonces, por primera vez, Guaidó no tiene el apoyo internacional de gratis, lo tiene porque aquí tenemos un piso legal en el cual se está basando para que se inicie un cambio ante tanta arbitrariedad que ha tenido el régimen de Maduro, comenzando con unas elecciones que fueron inconstitucionales que se realizaron el 20 de mayo, comenzando ahí con que Maduro está totalmente fuera de un periodo presidencial, que no sé hasta cuándo él pretende tener una legalidad para seguir gobernando. Claro, Giovanna, pero veíamos a Vladimir Padrino ofrecerle su respaldo de las Fuerzas Armadas a Nicolás Maduro. ¿Cuánto puede durar este respaldo y qué tan inquebrantable es? Yo creo que en este momento está bastante resquebrajado
Creo que la cúpula militar de los generales que aparecieron junto con Padrino detrás de él son militares que están siendo presionados directamente desde Cuba. No creo que tengan todo el respaldo de las Fuerzas Armadas. Porque además, Yoli, creo que es muy importante tomar en cuenta que estamos bajo un proceso de desgaste de todo tipo en Venezuela. Esto no es un proceso que tiene 5 años, 8, no, aquí vamos a tener 20 años de desgaste. Y yo no tengo ninguna duda que para los militares, no para esos que aparecieron con Padrino, sino para el resto de los militares que están para abajo, padecen todas las calamidades que está padeciendo el pueblo venezolano. Carlos, ¿coincide en este resquebrajamiento de la cúpula y de las Fuerzas Armadas venezolanas? Porque es cierto que vimos a una cúpula, pero no sabemos, no tenemos el pulso de los mandos medios de la tropa militar en Venezuela. Pues sinceramente no lo sé. No, sí que parece ser que la cúpula, y si se cumpliera el mandato que tienen los militares de obedecer a sus legítimos mandos, pues no tendría que haber este resquebrajamiento. Cosa que por otra parte me preocuparía, pero me preocuparía en Venezuela o cualquier otro país. Yo creo que los militares están para obedecer a las autoridades civiles, les guste o no les guste. Y yo creo que América Latina tiene un pasado reciente muy sangriento porque los militares tomaron el poder saltándose cualquier normativa, cualquier constitución por delante, también bajo las mismas excusas, parámetros, que este gobierno es un desastre, que no funciona, el miedo al comunismo, que si Cuba, etcétera. Bueno, así con estos argumentos se cometieron los golpes de Estado de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, que sacudieron toda Latinoamérica y costaron miles de vidas inocentes. Es decir, yo creo que esa lección teníamos que aprenderla ya y no utilizar a los militares para imponer nuestras ideas. Las ideas deben imponerse en otros ámbitos, en el parlamentario, en el democrático, pero no podemos a los militares además darle esa responsabilidad y menos todavía hacer un llamamiento a los mandos intermedios para que desobedezcan a sus mandos superiores. Yo creo que eso ninguna sociedad responsable lo puede soportar ni lo puede fomentar. Claro, pero hace apenas unos minutos Nicolás Maduro, que se encuentra en la sede del Tribunal Supremo de Justicia para presenciar el acto de apertura del año judicial, ha recibido el respaldo de los magistrados en medio de esta crisis de legitimidad que atraviesa el régimen y tras la proclamación del diputado Juan Guaidó como presidente encargado. Allí dijo que la oposición junto con Estados Unidos quiere, según él, dividir al país. Además pidió a la rama judicial actuar para preservar el Estado. Un titubeante diputado, muy asustado, para no decir otra expresión, muy asustado, asume de la manera más informal, vulgar, que él desde ese momento es presidente de un país. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Es constitucional? Ahora en Venezuela, de aquí en adelante, el presidente lo eligen en Washington y se juramenta en la calle quien quiera ser presidente. Quieren desmembrar la propia república, quieren desmembrar la propia nación y la propia concepción del Estado democrático. Quieren intervenir a Venezuela. Y la forma que han elegido para intervenir a Venezuela es poner un presidente títere, autoproclamado, de facto, inconstitucional. Y los temas tienen que resolverse a través de la justicia. Solo la justicia garantiza la paz, la estabilidad. La justicia es la madre de todas las virtudes republicanas, como dijera el libertador Simón Bolívar. Ya esto queda en manos del Poder Judicial. Giovanna, con este mensaje, ¿le está diciendo a Juan Guaidó y a los opositores que van a girar órdenes de captura contra ellos? Joely, lo más probable es que eso suceda, porque te explico, y difiero con el señor Carlos, tu invitado, al que respeto su opinión, que lo que sucede en Venezuela es totalmente diferente a cualquier dictadura suramericana.
de los años 80 o 70, como sucedió en Chile, Argentina o en otros países de los cuales ya conocemos. Ven, estos jueces a los que se refiere Nicolás Maduro son jueces más responsables aún que los militares del desastre que está pasando en Venezuela. Estos jueces, yo no sé cómo pueden dormir en paz, que ellos han moldeado una cantidad de leyes que han cambiado, hacen sentencias, hacen órdenes de captura, pasan por encima de cualquier cosa utilizando la ley para atropellar la democracia venezolana, cosa que también es inaceptable. Y aquí no se está hablando de golpe de Estado, ni de imperialismo, ni de mucho menos. Eso es un discurso que ya está desgastado en la sociedad venezolana. Aquí se está pidiendo que Nicolás Maduro perdió su investidura como presidente el 20 de mayo. Aquí lo que se está pidiendo es que el presidente en este momento interino, Guaidó, llame a unas elecciones, que eso está estipulado en la Constitución venezolana. Aquí nadie está llamando que los militares den un golpe de Estado. Aquí Guaidó lo que tiene que hacer es aceptar la ayuda humanitaria, porque Venezuela es un pueblo que está padeciendo. Y después de aceptar esa ayuda humanitaria, la cual el régimen venezolano ha negado sin importarle lo que padece el pueblo, llamar a unas elecciones. ¿Qué puede haber más constitucional que eso? Aquí nadie está hablando de dictaduras ni de nada de ese tipo, de ideas anacrónicas, socialistas, comunistas que ya están fuera de lugar, fuera de contexto. Aquí no estamos hablando ni de izquierda ni de derecha. Aquí estamos hablando de recuperar la institucionalidad de un país, que es la que se ha visto perdida en Venezuela. Yo no sé si el señor Carlos realmente conoce la situación de esos jueces. Hay unos jueces que se han tenido que ir del país porque ni siquiera... me imagino que es que no pueden dormir en paz del desastre de los cuales son cómplices. Entonces, estos jueces que están ahí son los que le han hecho la estructura legal para poder este régimen seguir hasta el punto que tiene hoy, que tiene 20 años en el poder y pretende seguir ahí. Eso es lo que es inaceptable. Y aquí tenemos una base legal, que es el presidente de la Asamblea Nacional, es el presidente interino. ¿Por qué él está en todo su piso legal para llamar a un cambio, para llamar a unas elecciones? Si a mí me dice alguien que esto es tratar de darle un golpe de Estado del imperio porque Trump quiere salir a dar un golpe de Estado en Venezuela No, aquí nadie está hablando de eso. Yo creo que ni siquiera son las intenciones de Trump. Yo simplemente creo que aquí hay que no perder el foco de hacia dónde vamos, que es reconocer a Guaidó e ir a unas elecciones, que eso es lo que él tiene que hacer, aceptar la ayuda humanitaria porque ese es un pueblo que está padeciendo. Giovanna, permíteme, quiero integrar a este debate a Marcelo Stubrin, embajador de Argentina en Colombia. Gracias por acompañarnos. Le pregunto, ¿es inminente y en todo caso hay una base legal para que el régimen de Nicolás Maduro gire las órdenes de aprehensión no solamente contra Juan Guaidó, sino contra otros opositores? Sería un disparate, solo agudizaría la crisis, sería una demostración de simultáneamente debilidad e impotencia. Lo concreto es que en diciembre del 2015 hubo una elección, se consagró una asamblea legislativa y el régimen, en lugar de dialogar con esa nueva mayoría constituida sobre la base de la voluntad popular de los venezolanos, comenzó a cuestionarla, inventó una reforma constitucional amañada, le quitó poderes a la Asamblea Legislativa y llevó al país a una situación de tremenda angustia, no solo para el pueblo venezolano, sino también para todos los países circundantes que están siendo generosos receptores de una migración involuntaria, de una migración forzada, de una migración de gente que pierde las esperanzas y va a buscar en otros horizontes, muy grande, muy importante, muy relevante, muy significativa. Todos los países de nuestra región han recibido a estos hermanos plagados de dificultades, con problemas de alimentación, de atención de la salud. Entonces, ¿qué es esto? Un gobierno que renuncia al diálogo con todas las fuerzas que integran la representación real de la sociedad de Venezuela. Un gobierno que construye una insustentabilidad desde el ejercicio del poder, porque nada está funcionando
en nuestro hermano país, tal vez el más rico de la región. De modo tal que aquí hace falta que luego de este pronunciamiento de la comunidad internacional prácticamente unánime en nuestra región, que respalda la posibilidad de la convocatoria electoral indispensable para refrescar el gobierno en Venezuela. Maduro llamó a una elección en mayo para asumir el poder en enero, y este poder no tiene el reconocimiento suficiente del mundo, y en consecuencia lo mejor que puede ocurrir más temprano que tarde es una elección donde soberanamente el pueblo se exprese, gane quien tenga que ganar y se gobierne con respeto a las reglas de la democracia, inclusión de la oposición, libertad de prensa, transparencia en el Consejo Nacional Electoral, no dirigentes políticos detenidos arbitrariamente, no prepotencia en las calles, no colectivos que agreden y matan a cualquier expresión de la libertad pública y política del pueblo de Venezuela. Esto es lo que me parece que está claro. Nadie quiere conflictos, nadie quiere traer problemas que hay en otros lugares del mundo a nuestra región. Queremos simplemente que esta camarilla que gobierna el país y que está perdiendo sustentación crecientemente acepte que hay que convocar una nueva elección y arrancar con un marco legal y constitucional aceptado por todos. Sí. Vamos con usted, Carlos. Quiere expresión de la libertad pública y política del pueblo de Venezuela. Esto es lo que me parece. Nadie quiere conflicto. Giovanna, hablaba hace unos momentos el embajador respecto a cuál es la postura de muchos de los países que han reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. ¿Hay una intención de Estados Unidos, de Argentina, como dicen algunos, de Brasil, de Colombia, justamente de imponer un presidente? No, para nada. Para nada. Yo no creo en absoluto que aquí, yo lo que creo que hay aquí, primero, cuando el mundo, Sudamérica en especial, abrió los ojos ante lo que estaba pasando en Venezuela. Cuando comenzaron las crisis migratorias, Venezuela no era un país de estar emigrando para ninguna parte. Venezuela siempre con amor ha sido un país receptor de migrantes de todas partes del mundo, españoles, italianos, de todos los países de Sudamérica. Mis padres fueron unas personas que llegaron a Venezuela en el año 73, acogidos por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Para nada pienso que hay una intención de hacer algo que no fuera dentro de lo que estipula la ley. Pienso que Sudamérica especialmente, tiene un compromiso moral con Venezuela, sí, con ayudar a la democracia, a restablecer la democracia en Venezuela. Y yo creo que esto ha sido la oportunidad donde presidentes en funciones se han abocado a esto, tomando en cuenta que esto está afectando Brasil, Colombia, Argentina, Chile, todos los países de Sudamérica, Ecuador, que donde los venezolanos han tenido que salir huyendo, porque no solamente el problema de inseguridad, sino las medicinas. La gente en Venezuela muere porque no tiene medicinas. Sí. Entonces, Sudamérica finalmente vio lo que está sucediendo en Venezuela y la gravedad del problema. Ya, vamos con Carlos. Lo escucho. ¿Coincide? No coincido con la visión que se ha manifestado por los dos tertulianos que me acompañan. Lo entiendo, porque yo creo que la situación de Venezuela es dura, pero como es dura en muchos países latinoamericanos. Es dura, por ejemplo, también en Argentina. No creo que Argentina esté en una situación infinitamente mejor que Venezuela. Al contrario, un problema social grave de pobreza y precariedad. Y en todo caso, repito, es un problema de los venezolanos. A mí me preocupa mucho que Estados Unidos fuera el primer país en reconocer a este autoproclamado presidente. Estados Unidos, yo creo que lo que debería hacer es centrarse en sus problemas, en América los primeros, y dejar de utilizar América Latina como su patio trasero, que es algo que viene haciendo históricamente. Y por otra parte, yo creo que no toda la comunidad internacional está apoyando a este autoproclamado presidente. La comunidad internacional, como la propia Venezuela, está dividida porque hay países que entienden que no se pueden realizar injerencias en la política interna de Venezuela. Su excusa de la democracia. Si Estados Unidos se preocupase de la democracia,
al primer país que sancionaría, incluso atacaría, sería Arabia Saudita. Si Estados Unidos se preocupase de los derechos humanos, al primer país que sancionaría y no apoyaría sería Israel. Por tanto, no estamos hablando relativamente a la política exterior de Estados Unidos de democracia y derechos humanos. Estamos hablando de que Estados Unidos lo que quiere es apropiarse del petróleo de Venezuela. Y yo creo que eso podemos estar todos de acuerdo, es algo sencillo. Y el problema del fondo de Venezuela es su petróleo, como antes lo fue en Irak, en Libia o en Siria. Sin embargo, cuando tienen acceso fácil a ese petróleo, como es el caso de Arabia Saudita, se olvidan totalmente de la democracia y de los derechos humanos. Por tanto, yo creo que en el fondo esto es una cuestión de ese tipo, de apoderarse de los recursos naturales de un país que por ahora lo ha intentado. Realmente Venezuela tiene muchos problemas, pero lo cierto es que la presión económica también tiene mucha responsabilidad en lo que está ocurriendo en Venezuela. Las sanciones norteamericanas son sanciones a un pueblo, no son sanciones a un gobierno. Y eso es una política que comete continuamente Estados Unidos. Tenemos que ir a una pausa comercial. Al volver regresamos con el debate. La pregunta: ¿se acerca el fin para el régimen de Nicolás Maduro? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomMaduro. Opine, por favor. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Gracias por seguir con nosotros en Zoom a la noticia. Maduro también afirmó que recibió una llamada de apoyo del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según el líder del régimen venezolano, el jefe de Estado ruso le comunicó su restricto apoyo ante lo que ha calificado como una intromisión de Estados Unidos a las políticas internas de Venezuela. Tuve una llamada casi a la hora en que iba saliendo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el cual conversé unos 20 minutos. Presidente Putin, siempre solidario con Venezuela, me expresó todo el apoyo de Rusia y de su gobierno al gobierno legítimo y constitucional que presido, todo su apoyo a la paz y a la integridad y la soberanía de Venezuela. Me dijo: presidente Maduro, cuente usted con el apoyo invariable de Rusia. Y ahora más que nunca vamos a trabajar en todos los proyectos de cooperación bilateral para el desarrollo de Venezuela. Estuvimos conversando un rato. Me decía cuál es su interpretación de estos sucesos. Ya Rusia se pronunció con un comunicado extenso, claro, directo, denunciando el intervencionismo de las potencias para tratar de destruir a Venezuela. Yo le dije al presidente Putin: está en marcha en Venezuela una gran provocación dirigida personal directamente por el imperio estadounidense. Creo que en el mundo no queda duda que es el propio Donald Trump que quiere imponer un gobierno de facto inconstitucional, un golpe de Estado en Venezuela contra el pueblo y la democracia. No queda duda que es Donald Trump. Voy con el embajador. ¿Es una intromisión de Estados Unidos? E incluso le pregunto, como decía nuestro invitado Carlos Martínez, ¿se está tratando de entrometer por una cuestión de recursos como el petróleo en territorio venezolano? Mire, hasta ahora Estados Unidos explica el 70% de las exportaciones venezolanas. Estados Unidos ya no necesita importar petróleo. Me parece una interpretación esquemática, antojadiza, un viejo eslogan de la década del 60 o del 70 extrapolado a nuestra época. Acá hay un problema muy serio de otra naturaleza. Nosotros, los latinoamericanos, que no queremos que nuestra región sea parte de los conflictos internacionales de los que hemos estado libres durante los últimos años, que aceptamos gobiernos de todas las ideologías y de todos los pensamientos, lo único que queremos es que se admita una cosa. Crisis, decía un pensador europeo, es algo que no termina de morir mientras otra cosa no termina de nacer. Eso hay en Venezuela, una crisis. Hay una crisis de extraordinaria magnitud. Una crisis que llevó al gobierno de Maduro a desconocer las facultades de la Asamblea Nacional
último órgano legítimamente elegido por el pueblo de Venezuela, al que todos nosotros reconocemos. Por lo tanto, reconocemos esta modestia con que el presidente de la Asamblea, el representante Guaidó, ha asumido con, diría yo, con un extraordinario cuidado esta idea de que es un presidente encargado que tiene solo la facultad o que tiene la obligación de conducir Venezuela a una nueva transición, a una transición que lo lleve a una elección transparente e indiscutida, que permita que esos inmensos recursos que tiene el país puedan ser nuevamente puestos en movimiento para servir a su pueblo. La situación es muy crítica, la situación es muy compleja. Creo que hay que mantener cordura, seriedad, capacidad de negociación, porque está claro que el gobierno de Maduro está en sus finales y que este sistema y que esta administración solo ha traído empobrecimiento, enfermedades, crisis, situaciones muy agónicas para ese querido país hermano. Embajador, pero ¿todavía hay espacio para negociar una transición pacífica sin derramamiento de sangre? Todos queremos que la práctica de la política sea incruenta. Los derramamientos de sangre son el fracaso de la política, el fracaso de la capacidad de los líderes de encontrar soluciones. Maduro no puede terminar ese mandato que robó en una elección de la que nadie participó en el mes de mayo de este año. Adelantó 10 meses la elección sin ningún objetivo para pretender asumir el 10 de enero, pensando que cada mes que venía iba a ser peor, por eso produjo este adelantamiento. Los políticos opositores presos, sin pasaporte, los miembros de la Asamblea Nacional vilipendiados, los principales candidatos en prisión, los que no están en prisión como Capriles tienen prohibida la competencia, el expresidente de la Asamblea Julio Borges exilado y acusado de infamias. No reúne ninguno de los requisitos de una sociedad democrática el régimen venezolano. Y esto no tiene nada que ver ni con Estados Unidos, ni con Rusia, ni con China. Rusia, China, Estados Unidos tienen intereses, los practican, compiten en algunos lugares del mundo, se asocian en otros. China tiene negocios en Brasil, en Argentina, en Chile, en todas partes. Evo Morales es un presidente de izquierda que respalda a Maduro y que no tiene ningún conflicto con sus vecinos, que tiene críticas, polémicas, situaciones. Hoy mismo hay en Bolivia un debate sobre la reelección de Evo Morales, pero no están en juego las grandes cuestiones de la libertad, las grandes cuestiones de la práctica de la democracia, de la libertad de prensa. Eso no está en discusión en Bolivia y sí está en discusión en este régimen decadente que encabeza el presidente Maduro. Claro que queremos diálogo, claro que queremos negociación, pero aquí la fecha electoral que elija al nuevo gobierno es lo que necesitamos. No necesitamos invasiones, presiones, crisis, exportación de conflictos internacionales que nada tienen que ver con nuestra región. Queremos cosas serias, solventes, un Consejo Nacional Electoral que reúna las características de transparencia que tienen todos los países de la región, libertad a los presos políticos, libertad a la prensa y unas condiciones económicas que permitan que la ayuda humanitaria pueda pasar la frontera venezolana para servir a los venezolanos dentro de su tierra y no afuera. Giovanna, pero ¿de verdad no hay ningún interés en las potencias como, por ejemplo, Rusia, China, Turquía, más allá de la propia administración de Nicolás Maduro, sobre todo, por ejemplo, con recursos naturales, como lo mencionaba en su momento Carlos, como el petróleo, e incluso por una cuestión geopolítica? Justamente quería hacerte referencia a eso, Yoli. Quisiera además hacerle una pregunta a tu invitado muy respetuosamente, y es que si él cree que Estados Unidos tiene solamente intereses económicos por el petróleo, ¿qué cree él que son los intereses que tiene Cuba, China y Rusia, por ejemplo? Estados Unidos, tenemos que ver hoy, es quien tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Entonces él cree que los intereses de Cuba y de China y de Rusia que están en Venezuela son ¿por qué? ¿Por los derechos humanos? No lo creo. Lamentablemente creo que no es así. Tenemos en el día de hoy un comunicado que hizo Hezbollah,
apoyando a Nicolás Maduro. Entonces, aquí hay un problema geopolítico muy grave. Aquí hay un problema geopolítico muy importante para la región. No podemos olvidar que Estados Unidos de Venezuela está a 2 horas y media de avión. Entonces, aquí hay un problema muy grave que va más allá de todo lo que nosotros estamos viendo, porque cuando tú ves que los intereses que tiene Rusia, China, Cuba, etcétera, y además de todo, Hezbollah hace un comunicado apoyando a Nicolás Maduro, yo creo que aquí hay algo más por qué alertarse. No solamente de que Trump tenga intereses económicos en Venezuela. O sea, yo creo que hay un problema mucho más profundo que esto, mucho más profundo que hablar de izquierda o de derecha. Y si me preguntan hoy en día sobre la capacidad de negociación en Venezuela, si se puede ir a una negociación dentro de este escenario, claro que la hay. Yo tengo mucha fe y creo que sí la hay. Creo que hay todavía espacios de negociación. Si se reconoce al presidente interino Guaidó, se pueden ir haciendo el terreno, ir haciendo el escenario para ir a unas elecciones. Después de haber visto el proceso de Brasil, después de haber visto Lula, Dilma Rousseff, como incluso teniendo Smartmatic dentro de Brasil, Brasil logra ir a unas elecciones donde se va a votar masivamente y gana el presidente Bolsonaro, teniendo el sistema de Smartmatic. Yo creo que Venezuela también lo puede hacer. ¿Por qué no? En Brasil no hubo un derramamiento de sangre. Se acabó se acabó el periodo de presidencial, vamos a un periodo presidencial nuevo bajo unas elecciones. ¿Por qué Venezuela no lo va a poder tener? Porque tenemos que pensar, a menos que sea Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, como dijo en el día de ayer, que Guaidó tenía fecha de expiración. Señores, el que tiene fecha de expiración es ese gobierno, ese régimen que lo único que ha hecho es acabar con la democracia de Venezuela. Vamos con usted, Carlos. Bueno, me encanta la pregunta, además digo en serio, me da oportunidad para aclarar algunas cosas. Hezbollah es un grupo armado y todos los cristianos de este mundo tenemos que estar agradecidos porque ha protegido a la población cristiana del Líbano y de Siria frente a aquellos que también fueron apoyados por Estados Unidos para subvertir un gobierno legítimo como el de Siria, que al final eran terroristas de Al-Qaeda y de Daesh, que se limitaban a asesinar a todos aquellos que no fueran de su secta, entre ellos cristianos. Y si hace un repaso de la política actual en el Líbano y en Siria, verás que los cristianos son aliados firmes de Hezbollah, con lo cual me alegra mucho que apoyan a Chávez. Sobre Brasil, creo que ha puesto un mal ejemplo. Brasil ha habido elecciones trucadas por cuanto un candidato es preso político en las cárceles brasileñas. Presos políticos también que hay en España por autoproclamarse presidentes. Es decir, podemos hablar así de presos políticos o de políticos presos, pero me gustaría que fuera siempre con el mismo criterio. No podemos hablar de presos políticos en Venezuela y en Brasil no. Bueno, yo no le he interrumpido, por favor. Entonces déjenme expresarme porque yo no he interrumpido, creo que soy respetuoso aunque pensemos cosas diferentes, porque si no parece que quieren ponerme sus ideas, creo que no será así. Bueno, entonces yo creo que en España, en Brasil, en muchos países hay problemas y muchas veces cuando un político se excede y comete un delito va a la cárcel y eso yo creo que es lo que se va a hacer. Lo que me puede parecer a mí mal de Nicolás Maduro hoy es respetar a los jueces que inicien los procedimientos penales. Eso me parece mal. Yo creo que en un Estado democrático de derecho los jueces y la Fiscalía tienen que obrar con independencia. Y eso lo que se debe hacer, lo que se hace en España y lo que no se hace solamente en Venezuela, pero tampoco en Brasil. En Brasil es escandaloso lo que ha pasado, que el anterior presidente, el anterior juez que metió a la cárcel a Lula para que no se presentara a la cárcel, ahora es ministro de Justicia. Bueno, eso habría que denunciarlo también, ¿no? Y habría que montar un follón internacional. Pues no. ¿Por qué no? Pues es muy sencillo, porque Bolsonaro es un candidato de la ultraderecha, reaccionario y que defiende los intereses de una oligarquía, intereses económicos muy concretos. En Venezuela estamos ante otra cosa. Yo no voy a negar que Venezuela tiene problemas, de ser un defensor de todo lo que se hace en Venezuela, pero es un problema de los venezolanos. Y yo sí que observo que esos problemas de los venezolanos se ven con otros prismas de los problemas de los argentinos, de los brasileños, de los hondureños, de los guatemaltecos, de estos últimos que están haciendo una caravana para poder comer en Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay que resolver los problemas cada uno y sí que es verdad que hay una cosa muy importante para evitar estos problemas como que está pasando en Venezuela, pero también en Argentina, en Honduras o en Guatemala, que es que hay un orden mundial económico más justo.
Y yo creo que personas, como dices tú, desde la izquierda y la derecha, sí que nos podemos poner de acuerdo en que la América Latina no puede seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos. No puede seguir proveyendo a Estados Unidos de materias primas y lo único que vuelve a Estados Unidos son armas. América Latina sobran armas y falta comida y falta petróleo. Bueno, esa es mi opinión y no voy a interrumpir a ningún otro compañero de tertulia porque yo creo que es una cuestión de mera educación, pero bueno, yo estoy muy agradecido de la cadena NT24 que me haya dado la oportunidad de defender unas posiciones que pocas veces en los medios de comunicación se escuchan, aunque yo creo que sí. Muchas personas trabajadoras, humildes, que no tenemos acceso a grandes medios, que pensamos de esta forma, aunque nos guste. Sí, Carlos, vamos ahora a darle paso a Giovanna. Adelante. ¿Perdón? Adelante. No, en realidad no, para nada. Simplemente que lo que pienso es que no podemos dejar a Venezuela abandonada, simplemente por un problema que bueno, como Venezuela está pasando eso allá, bueno, que ellos vean cómo lo resuelvan. Creo que esa no es la posición. Creo que hoy en día hay que tener una posición que sea mucho más proactiva en función de ayudar al pueblo venezolano, a liberarla de este régimen que tiene 20 años, acabando con los derechos humanos. Los políticos, todos los políticos de oposición están presos o inhabilitados, como ya lo comentó antes el embajador. ¿Cómo pues, qué justifica? ¿Qué clase de política, qué clase de democracia se vive en Venezuela? Esa es un poco como... Sí, perdóname. Tenemos que hacer una pausa comercial. ¿Se acerca el fin para el régimen de Nicolás Maduro? Es la pregunta que le planteamos el día de hoy. Puede participar con el hashtag #ZoomMaduro. Jimena ha escrito: el fin del régimen de Maduro y de todo el chavismo está cerca. Ellos saben que solo los tiene un pequeño grupo de militares. Elena también opina: estamos frente a un choque de potencias. Estados Unidos mide fuerza frente a Rusia y China. Todos tienen sus propios intereses y de eso depende que Maduro siga o salga. Daniela también opina: es verdad que la comunidad internacional tiene Maduro acorralado, pero no sabemos por cuánto tiempo más pueda estar aferrado al poder. Vamos a una pausa y volvemos con más debate. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Gracias por seguir con nosotros en el debate en Zoom a la noticia. Quiero regresar con Carlos para preguntarle: ¿hay un espacio para la negociación entre la oposición y Nicolás Maduro para evitar un derramamiento de sangre? Es decir, que en este momento cualquiera de las dos partes ponga sobre la mesa la posibilidad de convocar a elecciones, de hacer una transición pacífica. Yo creo que sí. Yo creo que Venezuela que debe ser el país que más elecciones ha hecho en estos últimos 15 años. Y hay que reconocer el papel de la oposición, que es importantísimo, que tiene ganado la Asamblea Nacional elegida democráticamente. Por tanto, mal podemos hablar de una dictadura cuando el órgano legislativo es controlado por la oposición. Otra cosa es que lo que nos pueda parecer la decisión de Maduro de convocar la constituyente, que de hecho dejó sin contenido esta asamblea, pero es un mecanismo constitucional. Me parece que fue una mala jugada porque lo que ha aumentado la tensión en el país, pero eso vista de mi punto de vista, que seguramente si fuera venezolano pensaría una cosa o la contraria, pero de fuera sí que parece que ha aumentado la tensión innecesariamente, porque él luego posteriormente ha ganado las elecciones presidenciales, cosa que si no se participó en la cuestión fue porque no quiso. Una dictadura, seamos serios, es lo que viví yo de jovencito con Franco, que no había ningún alcalde que no fuera un fascista, que no había ningún medio de comunicación que se atreviese a criticar al régimen. Eso es una dictadura. Lo de Venezuela nos podrá parecer mejor o peor, pero menuda dictadura cuando todos los medios de comunicación privados son su política editorial es contra el gobierno, cuando hay instituciones que controlan la oposición, pues no es una dictadura, será un gobierno que no nos gusta, pero sí que debíamos ser más rigurosos en hablar de dictaduras, porque al final lo que estamos haciendo es devaluando las dictaduras reales. Al final parece ser que Maduro es igual que el jeque de Arabia Saudita y no es lo mismo. Te gustará más o menos, pero no es lo mismo. Entonces deberíamos ser un poco más rigurosos en el lenguaje, dejarnos un poquito de lado el ímpetu que tenemos todo político detrás de nosotros, y sobre todo en estas cuestiones, y tal como está Venezuela, lo que menos se requiere es un lenguaje incendiario, sino sosegado, y llamar al diálogo. ¿Pero y se acerca el fin del régimen de Maduro? Yo, por ejemplo, ya no empezaría a hablar de régimen de Maduro, porque no me gustaría hablar de régimen de Macri, de régimen de Trump, de régimen de tal. Yo creo que cuando se utiliza en la comunicación régimen de,
pues ya se está acusando, ya está diciéndole a los oyentes quién es el malo. El gobierno venezolano es democrático y lo que sí que podemos criticar es la forma con lo cual aparta de su función esa Asamblea Legislativa. Una Asamblea Legislativa que ganó democráticamente la oposición de derechas. Y por tanto yo creo que Maduro sí que tiene que dialogar con la oposición, porque es dialogar con la mitad de su país. El país está dividido, yo creo que el país debe dialogar y debe evitarse todo tipo de violencia, por una parte y por otra, porque en Venezuela también hay un historial muy triste de violencia por ambas partes. Y eso es lo que se debe evitar, y solo se puede conseguir mediante el diálogo, y diálogo de todas las partes. Y de luego yo sí que si estuviera en una posición de Maduro, que gracias a Dios no lo estoy, sí que dialogaría con la oposición, ¿cómo no? Porque es muy importante y muy fuerte, y se ha reforzado básicamente gracias a la crisis económica que sufre Venezuela. Vamos con usted, embajador. Yo creo que no hay dos mitades en Venezuela a esta altura. Creo que hay un gobierno respaldado por su Fuerza Armada y un pueblo que no lo quiere. El gobierno violó reglas para mantenerse en el poder. La Asamblea Legislativa fue desconocida de entrada, antes inclusive de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Hay que mejorar el sistema electoral, pero nadie va a aceptar un diálogo convocado por Maduro para conversar y perder tiempo. Esto es negociación para el cambio de reglas, y el cambio de reglas son nuevas elecciones. Y en eso está de acuerdo toda la comunidad internacional, y lo que es más importante, toda la oposición venezolana. Ellos manejaron muy bien este problema de dialogar, que las cosas queden en la nada. El gobierno logró dividir a la oposición muchas veces, pero ahora me parece que no hay más espacio para esto. Guaidó es un muchacho joven, que no está comprometido con la tradición, con la democracia del punto fijo, con los partidos. Es un hombre joven, un hombre con sentido común, rodeado de jóvenes y viejos políticos de todo el tiempo de la democracia de ese país que están en la Asamblea Nacional. Yo creo sí que es una crisis. No sé cuánto tiempo falta para que se precipite, pero es indiscutible que este país no va a encontrar paz, prosperidad, desarrollo, regreso de los migrantes. No lo va a encontrar en estas condiciones. Yo no sé cómo es el sistema interno dentro de la Fuerza Armada, cómo funcionan. Hay muy graves acusaciones de corrupción contra el gobierno de Maduro. ¿Cómo va a funcionar su soporte internacional que ellos muestran como un baldón, como un orgullo? Acá estamos en América del Sur. Acá estamos en la zona norte de América del Sur. Acá estamos hablando de un país rico que tiene muchos recursos, pero que lamentablemente cada vez produce menos, no por culpa de ningún imperialismo, sino por torpeza de la gestión y la administración del gobierno de Venezuela. Sus índices de inversión en la explotación de sus recursos son paupérrimos. Es un país que en su territorio tiene una gran complejidad de delitos, una gran complejidad de conflictos, se ve en la frontera, se ve adentro. O sea que nosotros aspiramos, la Argentina y otros países de la región, hermanados en una interpretación muy respetuosa sobre lo que ocurre en Venezuela, piden que haya un cambio en esta regla y que se haga un borrón y cuenta nueva en el sistema democrático, que solo se hace con todos los candidatos permitidos, todos los partidos permitidos y un Consejo Nacional Electoral independiente. Tengo menos de un minuto. Adelante, Giovanna. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el embajador. Está perfectamente claro, además de lo que sucede en Venezuela, muy bien informado. Creo que la violencia viene del lado del gobierno, porque además es quien tiene las armas. Con respecto a los medios de comunicación, como dice tu invitado, el señor Carlos, ustedes, NTN 24, son, bueno, víctimas del atropello que significa el régimen de Venezuela contra los medios de comunicación, donde ya no hay un periódico libre, donde no hay un canal de televisión libre, y ustedes lo saben mejor que cualquiera porque lo padecen. Pero para concluir, sí estoy totalmente esperanzada en que hay una capacidad de negociación y que se puede salir si el gobierno tiene un mínimo de conciencia de aceptar la realidad de lo que pasa en Venezuela. Se puede salir de esto sin un derramamiento de sangre porque hay capacidad para negociar. Y ojalá este régimen tenga de verdad la buena voluntad de poder hacerlo a
evitando un derramamiento de sangre o una cosa mucho peor. Les hago la siguiente pregunta a nuestros televidentes. ¿Se acerca el fin para el régimen de Nicolás Maduro? Lo pueden hacer bajo el hashtag #SumMaduro. Juan ha opinado: Maduro debe entender que ya no es presidente y que nadie lo reconoce. Solo está aferrado al poder porque no sabe para dónde huir. Gabriel nos dice eso. En un mundo multipolar no es solo Estados Unidos el que impone gobiernos. Ahora debe medir fuerzas con China y Rusia y Maduro no saldrá del poder por un capricho. Tomás también opina: el fin de Maduro ya llegó. Es momento de que Venezuela recupere la democracia y la libertad. Vamos a una pausa y volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Le agradezco a Marcelo Stubrin, embajador de Argentina en Colombia, a Giovanna Quina, internacionalista, y a Carlos Martínez, analista político internacional. Gracias por acompañarnos en Zoom a la noticia. Nos vemos la próxima con más temas de debate. Pásela muy bien.